El parcial la semana que viene, no me acuerdo si va a ser a las 14 o a las 14:30. Después se los terminamos de confirmar vía comunidades. Va a ser allá por Corrientes, ¿sí? Presencial, escrito, ¿sí? No va a ser en computadora. Así que ustedes tendrán que llevar sus útiles, su calculadora, y en caso que necesiten algún cálculo con EPIDAT, nosotros se lo vamos a dar, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada, no, bueno, la otra clase, cuando usamos el EPIDAT yo les mostraba bien? Fíjense que tiene que decir que es esta la media, que este es el cálculo, porque nosotros por ahí, para un ejercicio que tengan Sí, que usar profe, el que habías EPIDAT... dicho que... ¿Cómo? Perdón, que habías dicho sí que ibas a poner distintos cuadritos y que había que ver cuál era el correcto. Exacto. Entonces, si le hacemos una pregunta donde hay que usar el EPIDAT, nosotros por ahí le ponemos distintas ventanitas, ustedes tendrán que seleccionar la ventana correcta y en base a esos datos después responder, ¿sí? Algunos ejercicios, el primer tema que vimos no se necesita EPIDAT para el cálculo de probabilidades, así que ahí lleven por ahí una calculadora para hacer alguna cuenta, y si no, la otra información se la vamos a dar nosotros. ¿Estamos? Los temas que van a entrar es hasta lo que hagamos hoy, hasta la unidad de hoy, inclusive. ¿Estamos? Pero después bien, creo que va a ser en el aula Da Vinci, pero bueno, esos detalles se los confirmo bien por el aula virtual, ¿sí? Sobre todo les confirmo si es 14 o 14:30, no me acuerdo de eso. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. La semana pasada terminamos con la distribución normal y vimos las características de los distintos tipos de muestreo, que eso también lo tienen que saber, ¿sí? No va a haber práctica de eso, pero quizás podría haber alguna preguntita o algo referido más teórico respecto a los tipos de muestreo, ¿sí? Ejercicios prácticos no vamos a hacer, pero sí lo tienen que estudiar. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema 4, que es distribución muestral de los estadísticos. Para eso primero vamos a ver el teorema central del límite. Yo me tendría que haber descargado el PDF, bueno, no importa. Acá lo pueden ver. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces dice, supongamos que se realice un estudio sobre cuán alejado se encuentra el tiempo de finalización de una tarea en particular sobre el tiempo estipulado como objetivo. A cada individuo se le va a medir cuánto tiempo finalizó antes, eso va a arrojar valores negativos, la medición, o después del tiempo objetivo, y ahí nos va a dar valores positivos. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de finalizar en cualquier momento. Esto se conoce como distribución uniforme. Entonces, supóngase que tenemos que realizar una actividad y se estipula que se hace en 1 hora. Entonces, a cada persona que realiza la actividad se le mide el tiempo, ¿sí? Y se va a anotar, se va a registrar cuánto tiempo antes o cuánto tiempo después de lo que se propuso finalizó la actividad, ¿sí? Si la terminó antes, se van a anotar esa diferencia en negativo. Si la terminó después del tiempo estipulado, se va a anotar esa diferencia en positivo, ¿sí? Entonces, dice, se tomó una muestra de 10 personas y se les registró la diferencia, o sea, la diferencia de acuerdo al tiempo que estaba estipulado. Y con esas 10 mediciones se calculó el promedio, ¿sí? Se sumaron esas 10 mediciones y se dividió por 10. Esto mismo lo hicimos 1000 veces más, es decir, volvimos a agarrar otra muestra de 10 personas, registramos la diferencia
en la que realizó la actividad de acuerdo a lo estipulado, se registraron esas 10 mediciones, se hizo el promedio. Así 1000 veces, ¿sí? Para observar cómo era el comportamiento de los tiempos medios, ¿sí? De la media de los tiempos, de los promedios. Y esto mismo lo hicimos tanto con muestras, en vez de 10 personas, de 25, de 50 y de 100. Es decir, por ejemplo, para muestras de 50 personas, agarramos 50 personas, le calculamos la diferencia del tiempo en la que realizó la actividad, con esos 50 registros hicimos el promedio. Y ahora volvemos a sacar otra muestra de 50 personas, registramos esa diferencia y hacemos el promedio. Así 1000 veces. Tanto para los tamaños de 10, o sea, las muestras de 10 personas, de 25, de 50 y de 100. Y lo que se quiere ver es cómo se comportan estos tiempos promedios, ¿sí? Entonces, bueno, estas no se las dije en el ejemplo, pero acá tenemos cuando el tamaño de la muestra era de 10 personas, que a las 10 personas se les registraba la diferencia en la que hizo la actividad de acuerdo a lo estipulado. Se sumaban esos 10 y se hacía el promedio. Así lo hicimos 1000 veces. Bueno, este es el comportamiento de esos tiempos medios. Lo mismo lo hicimos, el tamaño de muestra en vez de ser de 10 es de 25. Este es el comportamiento de los tiempos medios. Lo mismo si era una muestra de tamaño 50 y lo mismo si era una muestra de tamaño 100. ¿Sí? ¿Cómo parece que se van comportando estos tiempos medios a medida que fue aumentando el tamaño de la muestra? La cantidad de veces que lo hicimos fue 1000, eso fue fijo, pero a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, ¿qué pasa? ¿Cómo parece que se va comportando estos tiempos medios? ¿A quién se van pareciendo? ¿A qué forma tienen? Miren, acá era esta curvita, acá ya un poquito más pronunciada, acá más, acá más. ¿A quién parece? ¿Qué forma tiene? A la distribución normal. A la distribución normal, ¿sí? Entonces fíjense que dice, de este proceso se observa lo siguiente. Las medias sacadas de las muestras aleatorias no son todas equivalentes. Por lo tanto, es lícito pensar que cada una de ellas es tan solo una estimación de la verdadera media poblacional, que en general uno no la conoce. Tratándose de una estimación, algunas de estas medias pueden estar por encima de la verdadera media, o sea, de la media poblacional, o por debajo. Y algunas pueden ser exactamente igual a la media poblacional, ¿sí? A medida que crece la magnitud de las muestras, de los tamaños de las muestras, en nuestro caso fue de 10 hasta 100, y de hecho en el gráfico teníamos hasta más chiquititas, la distribución muestral de estas medias tienden a asemejarse a una distribución normal de probabilidades. En el comienzo se asumió que la distribución de la variable no era normal. De hecho, yo les comenté, miren acá, que todos los individuos tenían la misma probabilidad de finalizar en cualquier momento esta actividad. Entonces esto se conoce como distribución uniforme, o sea, no partí de una distribución normal. Pero a medida que fuimos sacando muestras, le calculábamos estos tiempos y después la media de estos tiempos, al repetir este proceso, sí se va aproximando a una distribución normal. Entonces nos dice, en el comienzo se asumió que la distribución de la variable no era normal, lo cual no nos impide observar que la distribución muestral de la media de esta variable sí es normal. Esto se ve cada vez mejor cuando se incrementa el número de muestras. Cuanto más cerca del infinito, resulta más clara la semejanza con la curva normal. Por eso se llama teorema central del límite, porque si llevamos al límite el número de muestras, la distribución de las medias, o sea, cómo se comportan la media o el promedio, se va a parecer cada vez más a la normal. Si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, la forma de la distribución de los datos originales no afecta de una manera sensible a la forma de la distribución muestral de la media. Esta distribución, una distribución similar, se desvía tan poco de la normalidad que podemos considerarla como normal.
¿Qué significa esto? Nosotros partimos de una población. Si es normal y vamos tomando distintas muestras, por ejemplo, muestras de tamaño 5, le hacemos la medición, le calculamos el promedio. Eso lo repetimos un montón de veces. Bueno, esta va a ser la distribución, va a seguir siendo normal. Ahora, si la muestra es de tamaño 10, tomamos la muestra de 10 unidades, ya sean personas, lo que sea, hacemos las 10 mediciones, le calculamos el promedio y esto lo repetimos un montón de veces. Lo mismo cuando el tamaño de la muestra es 30. En todos los casos, si partimos de una distribución normal, las medias se van a seguir comportando de manera normal. En cambio, si partimos de una distribución, por ejemplo, uniforme, que fue la del ejemplo, o una sesgada, a medida que vamos tomando muestras de tamaños cada vez más grandes, calculamos sus promedios y los repetimos un montón de veces, la distribución de estas medias se va aproximando cada vez más a una normal. ¿Sí? Fíjense que cuando el tamaño de la muestra es 30 o si fuese más, ya prácticamente se comporta como una normal. Entonces, vamos a ver la distribución muestral de la media, que fue lo que, con la introducción de este ejemplo. Supongamos que en una población tenemos una variable aleatoria que se distribuye con media mu y desviación típica sigma. No sabemos con qué comportamiento, ¿sí? Pero sabemos que, no sabemos qué distribución tendrá, pero que tiene una media mu y una desviación típica sigma. Al tomar diferentes muestras de igual tamaño de la población, y calculamos sus medias y sus desviaciones típicas, ¿sí? Agarramos, no sé, supongamos que la muestra de tamaño es 50. Entonces agarramos 50 elementos de la población, le hacemos la medición, tomamos y hacemos la media. Este es sería el primer valor. Y también le calculamos el desvío a esa muestra, es este valor. Ahora agarramos otra muestra del mismo tamaño, de tamaño 50, hacemos las mediciones, las 50 mediciones, le calculamos la media o el promedio a esas 50 mediciones y su desvío. Y así lo hacemos un montón de veces, ¿sí? Estos distintos valores, acá de la media o del promedio, dan lugar a una nueva variable que se representa por X grande, rayita arriba, que se llama media muestral, ¿sí? Porque es la media, o sea, el promedio, pero de muestras. La distribución, o sea, el comportamiento de esta nueva variable aleatoria se conoce como distribución muestral de la media. ¿Y qué característica tiene esta nueva variable aleatoria? Que va a tener media mu, igual que la original. Pero su desviación estándar o su desviación típica ya no es más sigma como era la original. Es sigma dividido la raíz de n, es decir, sigma, la desviación estándar del original, dividido la raíz del tamaño de la muestra que tomamos. Y a medida que el tamaño de la muestra crece, la distribución se va a aproximar a la normal. Y por la observación de antes, si ese tamaño de la muestra es 30 o más, se va a comportar prácticamente como una normal. Ejemplo. Se supone que la distribución de la temperatura del cuerpo humano en una población, no sé de qué manera se comporta, pero tiene una media, una temperatura media de 37 grados y una desviación típica de 0,85 grados, ¿sí? Se elige una muestra de 100 personas. Se desea obtener la probabilidad de que la media de la muestra sea menor que 36,9 grados. Entonces, a ver, yo sé que, no sé cómo se comporta la temperatura del cuerpo humano, pero sé que tiene una temperatura promedio, una temperatura media de 37 grados y una desviación típica de 0,85 grados. Yo ahora agarro a 100 personas y le mido la temperatura del cuerpo, ¿sí? Con esas 100 temperaturas hago el promedio, las sumo a todas y las divido por 100, ¿sí? Yo quiero calcular la probabilidad de que ese promedio de temperaturas me dé menor
que 36,9. ¿Sí? Eso es lo que queremos calcular. Ahora, ya no estoy hablando más de la temperatura del cuerpo de una persona, sino que estamos hablando de la temperatura media, o sea, de la temperatura promedio de estas 100 personas. Entonces, nuestra variable aleatoria ahora ya no es más la temperatura del cuerpo, sino el promedio de las temperaturas. Entonces, miren que voy a hacer alguna anotación, a ver si me deja. Entonces, lo que nosotros sabemos, si decimos que X es la temperatura del cuerpo, ¿sí? No sabemos cómo se distribuye, ¿sí? No conocemos cuál es su distribución, pero tiene una media de 37 grados y una desviación de 0,85 grados, ¿sí? Ahora agarramos una muestra de 100 personas, a cada una le calculamos la temperatura. Entonces tenemos 100 temperaturas. Hacemos el promedio, la sumamos y dividimos por 100. Eso nos da el promedio de las temperaturas de las 100 personas. Esto es una nueva variable aleatoria, el promedio o la media en una muestra, que se simboliza con la X y una rayita. Entonces esto va a ser la temperatura media del cuerpo. La temperatura promedio del cuerpo. ¿Sí? Entonces queremos calcular la probabilidad de que esa temperatura media, de que el promedio de la temperatura corporal en esas 100 personas nos dé menor a 36,9 grados. ¿Sí? Entonces, para calcular esta probabilidad tenemos que saber de qué manera se comporta nuestra variable aleatoria, ¿sí? De cómo se distribuye. Bueno, por lo que vimos recién, si nosotros tomamos distintas muestras y le calculamos su promedio, eso nos da una nueva variable aleatoria, ¿sí? Que se llama media muestral. ¿Y de qué manera se comporta? Esta nueva variable aleatoria tiene media, la misma que la original. Desviación típica, la desviación típica original dividido la raíz de n, que n es el tamaño de la muestra. Y a medida que n crece, se va a aproximar a una normal. Y previo a esto habíamos visto que si n es mayor o igual a 30, seguro se va a comportar como una normal. En este caso, ¿cuál fue el tamaño de la muestra? 100. 100, que es mayor o igual a 30. ¿Sí? Esperen que acá. 100 es mayor o igual a 30. Entonces puedo considerar a la variable media muestral como una normal. ¿Sí? Entonces nuestra variable media muestral se va a comportar, acá lo tenemos como una normal con media mu y desviación sigma dividido raíz de n. Es decir, una normal con media de 37 grados, porque es la misma que la original, y la desviación es sigma dividido raíz de n. En nuestro caso es sigma 0,85 dividido raíz de 100, que eso da 0,085. Entonces sabemos que la media muestral se distribuye como una normal con mu 37 grados y sigma 0,085. Entonces ahora podemos calcular la probabilidad de que ese promedio, de que esa media, sea menor a 36,9. Y vamos a EPIDAT, ahí lo abro, métodos, distribución de probabilidad, cálculo de probabilidad, distribución continua. Recuerden que acá ponemos normal, la media dijimos que es de 37 grados, el desvío lo calculamos recién, que era sigma dividido raíz de n, 0,085, y queremos calcular una probabilidad, ¿en qué punto? 36,9. Vamos a calcular, y acá, fíjense, corroboramos, es una normal. La media era de 37 grados. La desviación estándar o típica 0,0850, 0,085. Y en el punto donde la vamos a calcular es 36,9. Vamos a ver cuál de toda esta información necesitamos. No, acá.
Si teníamos que calcular la probabilidad que la media sea menor a 36,9. Recuerden que nosotros teníamos la distribución normal, en este caso está centrada en 37, ¿sí? Y queremos calcular la probabilidad de que sea menor a 36,9. Si acá está 36,9, solo queremos calcular la probabilidad de que sea menor. Entonces vamos a necesitar observar la cola derecha, la cola izquierda o las dos colas de esta distribución. ¿Cómo? La izquierda. La izquierda, bien. Entonces acá en el EPIDAD miramos donde dice cola izquierda, ¿sí? 0,1197. Fíjense que esos mismos datos son los que están hechos acá en la captura. Entonces si miramos la cola izquierda, 0,1197. Y pudimos calcular la probabilidad de esta nueva variable aleatoria que es la media muestra. ¿Sí? ¿Se entiende? Como a modo de resumen, a medida que el tamaño crece, a medida que crece el tamaño de las muestras, la distribución de las medias tiende a aproximarse a un determinado valor mu, que es la media poblacional. A medida que el tamaño muestral crece, disminuye la desviación típica, porque fíjense que la desviación típica la calculamos como sigma dividido raíz de n. Si este n, el tamaño de la muestra, crece cada vez más, estamos dividiendo por un número cada vez más grande, entonces este resultado, que es la desviación de las medias, va a ser cada vez más chiquito, ¿sí? Se va a acercar cada vez más a cero, ¿sí? Haciendo que esta estimación sea cada vez más precisa. Y según el teorema central del límite, si de una población normal con media mu, es desviación típica sigma, se extraen infinitas muestras al azar de tamaño n, la distribución de las medias muestrales, o sea, de los promedios de cada muestra, se va a aproximar a una normal con media mu, la misma, y desviación sigma dividido raíz de n. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. De la misma forma que pasa con la media muestral, va a pasar con la proporción muestral, ¿sí? Supongamos que en una población la proporción de elementos con una determinada característica es P. En una muestra cualquiera, la proporción de individuos con dicha característica será P estimado, P piquito. Por ejemplo, nosotros queremos, no sé, se sabe por estudios anteriores que la proporción de fumadores en una ciudad es, no sé, de 0,6, ¿sí? Del 60%. Y ahora sacamos muestras, ¿sí? Agarramos, no sé, muestras de tamaño 50, agarramos 50 personas y le preguntamos, ¿fuma o no fuma? ¿Fuma o no fuma? Y contamos cuántos fumaron, ¿sí? ¿Cuántos fuman? De los 50. Entonces, no sé, fumaron 20 de los 50, hacemos 20 dividido 50, bueno, esa será la proporción de fumadores en esa muestra. Este proceso lo repetimos un montón de veces, volvemos a sacar otra muestra de 50 personas, de esas 50 personas contamos cuántas fuman y hacemos la proporción. Entonces, la proporción de las muestras se denomina P estimado, P piquito, ¿sí? Los distintos valores de P estimado dan lugar a una nueva variable aleatoria, que se representa con P mayúscula piquito, y recibe el nombre de proporción muestral, porque estamos calculando la proporción en una muestra. Y la distribución, o sea, el comportamiento de estas proporciones muestrales se llama distribución en el muestreo de una proporción. Acá, perdón, es P. Hay un error acá, ¿sí? La variable aleatoria P, acá eso tiene que cambiar, tiene las siguientes características. O sea, ¿cuál va a ser el comportamiento de estas
proporciones de esta nueva variable aleatoria que es la proporción en la muestra. La media de esta nueva variable va a ser P, el valor de la proporción original. La desviación estándar se va a calcular como la raíz cuadrada de P por 1 menos P dividido el tamaño de la muestra. Y a medida que tomemos un tamaño de muestra más grande, ¿sí? A medida que el tamaño de muestra crece, esta distribución se va a aproximar a una normal, pero con algunas condiciones. La proporción original no puede estar cerca ni de 0 ni de 1, ¿sí? No puede estar en los extremos. Y si no, en cualquier otro caso, vamos a considerar nuevamente que se comporta como una normal si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. Ejemplo. Dice, un nuevo medicamento ha curado al 85% de los enfermos a los que se les ha aplicado. Ese dato ya lo conocemos, ¿sí? Significa que la proporción de curados, gracias a este nuevo medicamento, es de 0,85. Determinar las distribuciones en el muestreo de la proporción de enfermos curados para muestras de tamaño 30, 100 y 1000. Entonces, ¿qué significa esto? Yo agarro 30 personas y analizo de esas 30 personas si este nuevo medicamento las curó o no. Y cuento cuántas de esas 30 personas se curaron. Y calculo el número de que se curaron dividido 30. Y esto lo repito un montón de veces. Eso me va a dar una nueva variable aleatoria, ¿sí? Que se llama distribución muestral en la proporción. ¿Cómo se va a comportar esta nueva variable aleatoria? Va a tener media la proporción. Entonces, media va a ser 0,85, que es la proporción original. La desviación típica va a ser la raíz cuadrada de P por 1 menos P dividido N. Es decir, la raíz cuadrada de 0,85 por 1 menos 0,85 dividido 30. ¿Y de qué manera se va a comportar? Como el tamaño de la muestra es 30, justo a partir de 30 o más, se va a comportar como una normal con esta media que acabamos de analizar y con este desvío que acabamos de calcular. Ahora, si cambia el tamaño de la muestra, la llevamos a 100, de nuevo, agarramos 100 personas, analizamos si este medicamento las curó o no, calculamos la proporción. Y lo repetimos un montón de veces. Esto nos da una nueva variable aleatoria que se llama distribución muestral de la proporción. Como el tamaño de la muestra es mayor que 30, se va a comportar como una normal. ¿Con qué media? 0,85. Coincide con el valor de la proporción. ¿Pero con qué desviación? La raíz de P por 1 menos P dividido N. En nuestro caso, la raíz cuadrada de 0,85 por 1 menos 0,85 dividido 100. Queda 0,036. Y lo mismo si lo hacemos para 1000 personas, ¿sí? Lo único que cambia, en los tres casos, como el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, se comportan como una normal. En los tres casos tienen la misma media, que coincide con la proporción. Lo que cambia es la desviación típica. Fíjense que a medida que fue aumentando el tamaño de la muestra, la desviación típica va dando cada vez más chiquita, lo que hace cada vez más precisa a esta estimación, ¿sí? Y fíjense, dice, conviene observar cómo a medida que el tamaño de muestra crece, la desviación típica disminuye, ¿sí? La desviación va dando cada vez más chiquita. Entonces, ejemplo, dice, suponiendo que se toma una muestra de 100 personas, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de personas a las que curó el medicamento sea menor del 80%? Entonces, nosotros teníamos nuestra variable aleatoria, es, la llamamos, no sé, X, y es el medicamento curó al paciente. Entonces yo agarro a un paciente y le pregunto, observo, si lo curó o no curó, ¿sí? Y contabilizo de todas las personas a cuántas curó el medicamento, ¿sí?
Sabemos en la población que la proporción es de 0,85, ¿sí? Que este medicamento curó al 85%, entonces la proporción es 0,85. Ahora tomamos una muestra de 100 personas y a estas 100, agarro 100 personas, ¿sí? Y les preguntamos, o observamos si el medicamento lo curó o no curó. Y hacemos la cantidad de personas que el medicamento lo curó dividido 100. Esa es la proporción en esa muestra. Y esto lo repetimos un montón de veces. Entonces, esta nueva variable aleatoria, que es la proporción en la muestra, se va a distribuir, se va a comportar como una normal, porque el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. ¿Sí? ¿Con qué media? Lo tenemos calculado acá. La media es la proporción, es 0,85. 0,85. ¿Y con qué desvío? El desvío se calcula como P por 1 menos, la raíz cuadrada de P por 1 menos P dividido N. Y en el caso de 100, da 0,036. 0,036. Entonces queremos calcular la probabilidad de que si tomo una muestra de 100 personas, la proporción de curados por este medicamento sea menor al 80%, es decir, sea menor a 0,8 esta proporción. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Bueno, al saber que esta nueva variable aleatoria, la proporción de la muestra, se comporta de manera normal, es calcular la probabilidad de una variable aleatoria normal. Vamos al EPIDAT, de nuevo hago el mismo caminito. Métodos, distribución de probabilidades, cálculo de probabilidades, distribución continua, elegimos normal, la media era de 0,85, el desvío creo que era 0,036, 0,036, y queremos calcularlo en el punto 0,8, acá, en el punto 0,8. Calculamos y acá tenemos los datos, que yo ya los tengo acá en la diapositiva, ¿sí? Bueno, acá recorté mal y falta que aclare arriba, que está acá, que es una normal, ¿sí? Para que sepamos qué distribución es. Con una media de 0,85, con una desviación de 0,036 y en el punto 0,8. Si nosotros tenemos acá la distribución normal, centrada en 0,85 y queremos ver la probabilidad de que esta proporción de la muestra sea menor a 0,8. Tenemos que tener en cuenta la cola izquierda, la cola derecha, las dos colas de la distribución. Si queremos observar La que izquierda. la izquierda, ¿sí? Entonces acá miramos la izquierda y esa probabilidad es 0,0824, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? A ver si hay otro ejemplo. Ah, no, es el último. Entonces, lo que nos tiene que quedar de este tema de distribución muestral de estadísticos es que yo conozco quizás los datos de la población, no cómo se comportan, no la distribución, pero conozco su media y su desvío o conozco su proporción. Y yo ahora tomo muestras del mismo tamaño, por ejemplo, en la media, tomo muestras del mismo tamaño, le hago la medición de lo que esté averiguando y calculo el promedio. Y esto lo hago un montón de veces. Eso me forma una nueva variable aleatoria, que si el tamaño de la muestra que consideré es mayor o igual a 30, voy a poder asegurar que se comporta como una normal, con media mu y desviación típica sigma dividido raíz de n. En cambio, si la variable aleatoria que estoy considerando es dicotómica, es sí o no, si tiene solo dos valores, lo que uno calcula es la proporción. Entonces tomo
distintas muestras del mismo tamaño y les calculo la proporción en cada muestra. Si esto lo repito un montón de veces, esto me da una nueva distribución, ¿sí? Que se llama distribución muestral de la proporción, y si el tamaño de estas muestras es mayor o igual a 30, se va a comportar como una normal, con media la proporción y desviación típica raíz de P por 1 menos P dividido N. Entonces tenemos la forma de calcular, o sea, sabemos cómo se comportan estas nuevas variables aleatorias y cómo calcular sus probabilidades. Vamos a ver algunos ejercicios de la práctica. Esperen que yo me los llevo a la pizarra y así lo trabajamos ahí. Dice, bueno, lo hacemos igual, pero es muy parecido al del ejemplo. Dice, se supone que la distribución de la temperatura del cuerpo humano en la población tiene una media de 37 grados y una desviación típica de 0,85 grados. Se elige una muestra de 105 personas, se desea obtener la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 36,9. Vamos a tachar la respuesta, después la corroboramos. Entonces, nuestra variable aleatoria original es la temperatura del cuerpo humano. No sabemos cómo se comporta, pero tiene una media de 37 grados y una desviación típica de 0,85 grados. Pero no sé si se distribuye de manera normal o de otra forma. Eso no lo conozco. ¿Sí? Nosotros agarramos 105 personas, una muestra de 105 personas. A cada una de estas 105 personas le calculamos la temperatura y hacemos el promedio, hacemos la media, ¿sí? Sumamos estas 105 temperaturas y dividimos por 105. Si esto lo hacemos un montón de veces, nos da una nueva variable aleatoria que es la media muestral, la media, el promedio de la muestra, que seguro va a tener una media, ¿sí? De 37 grados, la misma que la media poblacional, pero una desviación típica de 0,85, la desviación original, dividido raíz de 105, raíz del tamaño de la muestra. ¿Y cómo se va a comportar esta nueva variable aleatoria? Como el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, en este caso es 105, podemos asegurar que se va a comportar de manera normal, ¿sí? No solo conocemos su media y su desvío, sino de qué forma se comporta. Entonces, vamos a agarrar una muestra de este tamaño, de tamaño 105, y queremos ver cuál va a ser la probabilidad de que la media de la temperatura de esta muestra sea menor a 36,9 grados, ¿sí? Entonces, hago la cuentita esta de 0,85 dividido raíz de 105, que da 0,083, ¿sí? Entonces, sabemos que esta nueva variable aleatoria media muestral está centrada en 37 y tiene una desviación de 0,083. Y nosotros queremos calcular la probabilidad de que la temperatura promedio, la temperatura media, sea menor a 36,9. Entonces, cuando hagamos el cálculo de la probabilidad, vamos a observar, a tener en cuenta la cola derecha, la cola izquierda o las dos colas de la distribución. La izquierda. La izquierda. Entonces, vamos a Lepidal. Métodos, distribución de probabilidades, cálculo de probabilidades, distribución continua. Elegimos normal, la media de 37 grados. La desviación dijimos 0,083.
0,083. ¿Y en la probabilidad en qué punto? En 36,9. Calculadora, y esto es lo que nos arroja Epidat. Vamos a hacer una captura. Y entonces, recién me dijeron que, fíjense que acá corroboramos, es una normal con media 37, con desviación típica 0,083. Y en el punto que queremos calcular es en el 36,9. Y había que mirar la cola izquierda. Entonces, esa probabilidad es de 0,1143. ¿Sí? La probabilidad de tomar una muestra de 105 personas y que su temperatura media corporal sea inferior a 36,9 es un poquito más del 11%. ¿Se entiende? ¿Seguimos? ¿Hacemos otro? Profe, Sí. me mareó un poco. ¿Qué nos decía el resultado de 0,11? No me acuerdo cómo sería. ¿Cómo? El resultado, la cola izquierda, ¿qué nos diría? Que la probabilidad de que en una muestra de 105 personas su temperatura corporal media sea inferior a 36,9 es aproximadamente del 11%, de 0,1143. Ahí está, gracias. ¿Sí? De nada. Bien, vamos. Otro más. Ah, fíjense que lo que no corroboré, yo había tachado acá. Bueno, estas diferencias pueden ser, pero fíjense que es 0,1, lo otro es, no es mucha la diferencia. Puede ser porque hay que ver si cuando resolvimos este ejercicio pusimos 0,08 en vez de 0,083, ¿sí? Pero bueno, es un poquito más del 10%, es parecido. ¿Sí? Esa, como acá estamos aproximando, bueno, dependerá de cómo aproximemos cuál va a ser el resultado final, ¿sí? Pero no es que acá nos dio 0,3 y acá dio 0,1, es parecido el número, ¿sí? Vamos al 2, que es parecido al que ya estaba, así que lo voy a saltear. Vamos al 3. Me confundí. Vamos al 3. Y lo llevamos acá. Dice, si la vida media de operación de una pila de un medidor automático de la presión arterial es de 24 días y está distribuida normalmente con una desviación de 3 días, ¿cuál es la probabilidad que en una muestra aleatoria de 100 pilas tenga una media que supere el mediodía al promedio? A ver. Dice, si la vida media de operación de una pila de un medidor automático de la presión es de 24 días, entonces lo que estamos midiendo, ¿sí? X sería la duración de la pila de un medidor automático de la presión, ¿sí? Nos dice que la vida media, sería la media de esta variable aleatoria, es de 24 días. Y también me agrega que sabemos de qué manera se distribuye, de manera normal y con una desviación de 3 días. ¿Sí? Yo casi sé el comportamiento de mi variable aleatoria original. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Esperen que me confundí acá. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que si agarramos una muestra de 100 pilas y le analizamos la duración y agarramos cada pila, vemos cuánto tiempo dura, ¿sí? Y hacemos el promedio,
queremos saber cuál es la probabilidad de que en esta muestra de 100 pilas tenga una media, ¿sí? La duración media, que supere, que sea mayor, que supere en medio día al promedio. ¿Cuál es el promedio de duración de estas pilas? 24 días. 24 horas. Sí, no, 24 días. Entonces me dice que supere en medio día al promedio. O sea, si el promedio es 24, que sea 24,5. ¿Sí? En medio día. Le agrego el 0,5 de los días. Entonces, tenemos que ver cuál es el comportamiento de esta nueva variable aleatoria, que es el promedio de la duración de la pila. Acá lo podemos hacer analizarlo de dos formas. Sabemos que esta nueva variable aleatoria promedio, como la muestra es de tamaño 100, que es mayor a 30, seguro se va a comportar como una normal. ¿Con qué media? La misma media que la variable original. ¿Y con qué desviación? La desviación original dividido la raíz del tamaño de la muestra. ¿De qué otra forma podríamos haber justificado la distribución de esta nueva variable aleatoria? Como la variable aleatoria original es normal, su media también va a ser normal, sin importar el tamaño de la muestra, ¿sí? Si yo parto de una variable aleatoria normal, la distribución de las medias va a seguir siendo normal, sin importar el tamaño de la muestra. Ahora, si yo no conozco qué distribución tiene la variable original, para asegurarme que la distribución de las medias es normal, ahí sí el tamaño de la muestra tiene que ser mayor o igual a 30. En este caso se cumplen las dos cosas, ¿sí? Pero bueno, si yo parto de una distribución normal, sus medias se van a seguir comportando como una normal sin importar el tamaño de la muestra. Y esto lo podíamos ver acá. No, acá. Fíjense, si yo parto de una distribución normal, sin importar el tamaño de la muestra, 5, 10, 30, siempre se comportaba como una normal. En cambio, si la variable no sé cómo se distribuye o se distribuye de otra manera que no sea normal, para garantizar que su comportamiento sea el de la media, sea como una normal, ahí sí tenemos que pedir que el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30. Entonces, en nuestro caso, bueno, de cualquiera de las dos formas, sabemos que nuestra variable aleatoria se va a comportar, nuestra nueva variable aleatoria distribución de la media, se va a comportar como una normal, con media 24 y desviación 3 dividido raíz de 100, es decir, 0,3. ¿Sí? Si hacemos este numerito, es 0,3. Entonces, nosotros tenemos que esta nueva variable aleatoria, la duración media de las pilas, se distribuye de manera normal, centrada en el 24. Y queremos calcular cuál es la probabilidad de que esta duración media de las pilas sea mayor a 24,5. Mayor a 24,5. Entonces, cuando hagamos el cálculo de esta probabilidad, vamos a tener que tener en cuenta la cola derecha, la cola izquierda o las dos colas. La derecha. La derecha. La derecha en este caso. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a Lepidad. Normal, con una media, dijimos, de... no, acá. 24 y una... Bien. Con una media de 24 y una desviación de 0,3. Sí. 0,3. Puse 2,3. Y la probabilidad la vamos a calcular en el 24,5. Vamos a la calculadora y esto es lo que nos arroja Epidad. Vamos a hacerle una captura y lo llevamos acá.
Entonces, fíjense, corroboramos que esté todo bien, es una normal, con media 24, desviación 0,3, y lo calculamos en el punto 24,5. Y nosotros necesitamos mirar la cola derecha. Entonces, si miramos la cola derecha, esa probabilidad nos da 0,0478. Esto significa que la probabilidad de que la duración media de estas pilas sea mayor a 24,5 días es de un poquito más del 4%, ¿sí? De 0,0478. ¿Estamos? Sí. Bien, estos dos ejercicios nos hablaron de la nueva variable aleatoria distribución de la media muestra. Vamos a ver alguno con la proporción. Acá. El 4 también, el 2, que yo lo salteé porque es parecido al que está en las diapositivas, es de proporción. El 4 es de media. Vamos a hacer el 5, que también es de proporción. Esperen que le hago la captura y lo llevamos a la pizarra. Dice, se ha determinado que el 85,1% de los pacientes de un hospital consumen habitualmente tabaco. Se toma una muestra aleatoria de 200 pacientes y calcular la probabilidad de que no más de 80% de los pacientes consuma tabaco. A ver, ahora, ¿cuál es nuestra variable aleatoria? ¿Qué estamos midiendo o qué estamos analizando? El consumo de tabaco por los pacientes del hospital. Bien, entonces yo le tendría que preguntar a un paciente si consume o no consume tabaco, ¿sí? Nuestra variable aleatoria es consumo de tabaco, o cualquier cosa. Consumo de tabaco. Fíjense que ahora lo que me responden cuando yo entrevisto a este paciente, a un paciente, no es un número, sino la respuesta es sí o no. Por eso no puedo calcular un promedio, porque ahora yo le voy a preguntar, ¿usted consume tabaco? Y me va a decir sí o no. No estoy preguntando cuánto tabaco consuma, sino solo si consume. Entonces, se sabe, no sé, por estudios anteriores, que en este hospital la proporción de pacientes que consumen tabaco es del 85%, es decir, de 0,851, pues 85,1. 0,851, esa es la proporción, ¿sí? El 85,1%. O sea, nosotros le preguntamos, no sé, en algunos estudios anteriores se habrá preguntado a todos los pacientes de este hospital, ¿fuma o no fuma? ¿Fuma o no fuma? Entonces se contaron la cantidad que fuman, dividido el total, y dio 0,851, o sea, el 85,1%. Ahora nosotros vamos a tomar una muestra de 200 pacientes. Entonces, uno toma una muestra de 200 pacientes, se les pregunta, ¿fuma o no fuma? Contamos, ¿cuánto fuman dividido 200? Eso me va a dar la proporción en esa muestra. Pero yo tomo otra muestra de 200 y hago lo mismo. Y así lo hago un montón de veces. Entonces vamos a tener una nueva variable aleatoria que es la proporción muestral o la proporción en la muestra, ¿sí? Esta nueva variable aleatoria seguro va a tener una media que coincide con la proporción original. Y una desviación que es la raíz cuadrada de la proporción, esperen que no me va a entrar, la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción dividido el tamaño de la muestra. Y a su vez, como no sé cómo se distribuye la variable aleatoria original, pero al ser una muestra
de tamaño 200, que es mayor o igual a 30, podemos asegurar que esta nueva variable aleatoria se distribuye de manera normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que averiguar? La probabilidad de que no más del 80% de los pacientes consuma tabaco. Es decir, la probabilidad de que esta proporción no supere el 80%, o sea menor al 0,8. Y de nuevo, como esta nueva variable aleatoria sabemos que se comporta de manera normal, lo podemos calcular con el EPIDAT. ¿Sí? Vamos al EPIDAT, de nuevo hago el mismo caminito. Métodos, distribución de probabilidades, cálculo de probabilidades, distribución continua. Va a ser una distribución normal, pero tenemos que terminar de hacer los cálculos, porque no los hice. Sabemos que la media es 0,851, pero el desvío hay que calcularlo, que es la raíz de 0,851 por 1 menos 0,851, todo dividido 200. Y esto da 0,025. ¿Sí? Después sigue, pero bueno, lo redondeamos a 0,025. Entonces, ahora cuando reemplacemos en el EPIDAT, la media es 0,851, la desviación típica es 0,025 y vamos a calcular la probabilidad en el punto 0,8. Y hacemos el cálculo. ¿Qué vamos a necesitar de esta probabilidad? Sabemos que esta nueva variable aleatoria, proporción de fumadores en la muestra, se comporta de manera normal, centrada en el 0,851. Nosotros queremos calcular la probabilidad de que en una muestra de 200 personas, la proporción de fumadores sea menor a 0,8, pues no supera el 80%. Entonces vamos a tener que mirar la cola derecha, la cola izquierda o las dos colas de esta distribución. La izquierda. La izquierda. Entonces, acá ya teníamos los cálculos hechos, le hago captura. Y traemos acá la salida del EPIDAT. Y fíjense que chequeamos que es una normal con media 0,851, desviación 0,025 y calculamos en el punto 0,8. Y la cola izquierda nos dice que esta probabilidad es de 0,0207, ¿sí? Es decir, que la probabilidad de que la proporción de fumadores en una muestra de 200 personas sea inferior al 80% es de 0,02, ¿sí? Un poquito más o aproximadamente el 2%. ¿Sí? Aproximadamente el 2% nos da esta probabilidad. ¿Estamos? Sí. Lo que hay que saber es cómo se comportan estas dos nuevas variables aleatorias. En este caso, proporción muestral, y en los otros eran media muestral. ¿Estamos? Hasta acá es lo que entra en el parcial. Esperen que vuelvo a ustedes. Acá. Recuerden que vimos la primera unidad que era una aproximación al cálculo de probabilidades, que era por ahí la que más ejercicios tenía. Después vimos la de distribución normal con sus actividades. Después vimos los distintos casos de muestreo. Y esperen que, a ver, que no me esté olvidando ninguna. No, y ahora vimos la distribución muestral de los estadísticos. Hasta acá entro en el parcial, ¿sí? Recuerden, esperen que ahí me mandaron los otros profes a ver si dijeron algo más.
Bien, ustedes que les toca en el primer turno, porque son la comisión A, va a ser de 14:30 a 15:45. ¿Sí? Máximo. Se me cortó. ¿Cómo? Va a ser el examen el viernes que viene de 14:30 a 15:45. Presencial, ¿sí? En el aula Da Vinci. Igual yo todo esto después se los mando por escrito. Otra cosita, si quieren ya pueden ir entrando para marcar la asistencia. Y no sé si alguno tiene alguna duda de ejercitación de las unidades anteriores, que quiera aprovechar ahora a consultarme, ¿sí? En el ratito que queda. No sé si empezaron a repasar y alguno no salió o quieren ver algo, me dicen aprovechan.